Hay preguntas que la humanidad ha llevado en su corazón desde el principio de los tiempos. Preguntas que susurramos en la quietud de la noche, cuando el mundo duerme y nuestra alma despierta. ¿Qué sucede cuando cerramos los ojos por última vez? ¿Es el final de nuestra existencia o apenas el comienzo de un nuevo capítulo en un libro infinito? Estas interrogantes han acompañado a cada civilización, a cada cultura, a cada ser humano que ha contemplado el misterio de la muerte y lo que yace más allá de ese umbral sagrado. Desde las antiguas tradiciones orientales hasta las escrituras sagradas de Occidente, la idea de que el alma continúa su viaje ha resonado a través de los siglos. En el hinduismo y el budismo, la reencarnación es un pilar fundamental de la fe, una verdad aceptada con la misma naturalidad con la que aceptamos el amanecer después de la noche. Pero esta creencia no es exclusiva de Oriente. En las primeras comunidades cristianas, hubo quienes contemplaron la posibilidad de que el alma experimentara múltiples vidas, múltiples oportunidades para aprender, crecer y acercarse a lo divino. El concepto de que vivimos más de una vez no es nuevo, es ancestral, es profundo, es universal. La Biblia misma nos ofrece pasajes que invitan a la reflexión sobre la naturaleza eterna del alma. En el Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con Nicodemo, menciona la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Aunque muchos interpretan esto como un renacimiento espiritual, otros han visto en estas palabras un eco más profundo, una alusión a ciclos de existencia que trascienden una sola vida. El libro de Job nos recuerda que hay un espíritu en el hombre y que el soplo del Omnipotente le da vida. Este espíritu, esta esencia divina que habita en nosotros, ¿podría ser eterno? ¿Podría regresar una y otra vez a este plano terrenal para cumplir un propósito mayor? Lo que hace aún más fascinante este misterio son los testimonios. No hablamos de leyendas antiguas o de mitos olvidados, sino de casos documentados, investigados y verificados en nuestros tiempos modernos. Historias de niños pequeños que de pronto recuerdan vidas que nunca vivieron en su existencia actual. Niños que describen casas que nunca visitaron, familias que nunca conocieron, eventos históricos que sucedieron décadas antes de su nacimiento. Estos testimonios no provienen de una sola cultura o región, sino de todo el mundo, de familias ordinarias que se encontraron ante lo extraordinario. El doctor Ian Stevenson, un psiquiatra de la Universidad de Virginia, dedicó más de 40 años de su vida a investigar estos casos. Viajó a pueblos remotos de Asia, África, América y Europa, entrevistando a cientos de niños y sus familias. Lo que descubrió fue asombroso. Casos donde los detalles proporcionados por estos niños coincidían con precisión sorprendente con la vida de personas fallecidas. Nombres completos, direcciones exactas, relaciones familiares complejas, todo verificado a través de registros oficiales y testimonios de testigos. Su trabajo meticuloso y científico nos ofrece algo invaluable, evidencia tangible de que quizás, solo quizás, la muerte no es el final. Pero más allá de la evidencia científica, está la experiencia humana. Esa sensación inexplicable que muchos hemos sentido de haber estado antes en un lugar que visitamos por primera vez. Ese momento en que conocemos a alguien y sentimos una conexión instantánea, como si hubiéramos compartido algo importante en otro tiempo, en otra vida. Esos sueños vívidos, que no parecen sueños, sino memorias de una existencia anterior. La ciencia puede clasificarlos como déjà vu o coincidencias, pero nuestro corazón susurra otra verdad. Nuestro corazón reconoce algo que la mente racional aún no puede comprender completamente. Las experiencias cercanas a la muerte también nos ofrecen pistas sobre la continuidad del alma. Miles de personas que han estado al borde de la muerte y han regresado cuentan historias similares. Hablan de salir de sus cuerpos, de atravesar un túnel de luz, de encontrarse con seres queridos fallecidos. Describen una sensación de paz absoluta, de amor incondicional, de comprensión total. Muchos regresan transformados, con la certeza profunda de que somos más que este cuerpo físico, de que nuestra esencia es eterna.
Estos testimonios, documentados por médicos y científicos de todo el mundo, nos invitan a contemplar la posibilidad de que la muerte sea simplemente una transición, un paso de una forma de existencia a otra. La pregunta entonces no es sólo si la reencarnación existe, sino por qué existiría. ¿Cuál sería el propósito de volver una y otra vez a este mundo? Las tradiciones espirituales nos ofrecen respuestas profundas. Regresamos para aprender lecciones que no pudimos completar, para sanar heridas que dejamos abiertas, para amar a quienes no supimos amar antes. Cada vida es una oportunidad, cada existencia es una escuela donde el alma se refina, se purifica, se acerca más a la perfección divina. No se trata de un castigo, sino de un regalo, la oportunidad infinita de crecer, de evolucionar, de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. En el judaísmo cabalístico existe el concepto de Gilgul, la transmigración del alma. Esta antigua enseñanza sugiere que el alma puede necesitar múltiples vidas para cumplir su misión divina, para reparar lo que quedó roto, para completar lo que quedó incompleto. Esta idea resuena con una verdad profunda, que somos seres en constante evolución, en un viaje espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Cada vida nos ofrece nuevas experiencias, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para manifestar el amor y la luz que llevamos dentro. Lo hermoso de este misterio es que no exige que tengamos todas las respuestas. La espiritualidad auténtica no se basa en dogmas rígidos, sino en la apertura del corazón a lo desconocido. Podemos contemplar la reencarnación como una posibilidad fascinante sin abandonar nuestras creencias personales. Podemos explorar estos testimonios con mente abierta y espíritu curioso, permitiendo que expandan nuestra comprensión de lo que significa estar vivos, de lo que significa ser humanos. Al final, lo importante no es tener certezas absolutas, sino mantener el asombro ante el gran misterio de la existencia. En los próximos capítulos, exploraremos 9 casos extraordinarios que desafían toda explicación convencional. Conoceremos a niños que recordaron detalles imposibles de saber, a personas que llevaron marcas físicas de traumas de vidas pasadas, a familias que encontraron pruebas verificables de que sus seres queridos habían regresado. Estos testimonios no pretenden convencerte de nada, sino invitarte a reflexionar, a cuestionar, a abrir tu corazón a posibilidades que quizás nunca consideraste. Cada historia es un regalo, una ventana hacia el misterio más profundo que existe, la naturaleza eterna del alma y su viaje infinito a través del tiempo. Prepárate para un viaje que tocará las fibras más profundas de tu ser. Un viaje que te hará preguntarte quién eres realmente, de dónde vienes y hacia dónde vas. Porque al final, estas no son solo historias sobre otras personas, son historias sobre todos nosotros, sobre la esencia eterna que compartimos, sobre el misterio sagrado que une a toda la humanidad en un tapiz infinito de vidas, lecciones y amor incondicional. Hay momentos en la vida de una familia que cambian todo para siempre. Momentos en los que la realidad que conocíamos se agrieta y a través de esas grietas se filtra algo inexplicable, algo que desafía todo lo que creíamos saber sobre la existencia. Para algunas familias alrededor del mundo, ese momento llegó cuando sus pequeños hijos comenzaron a hablar de vidas que nunca vivieron, de lugares que nunca visitaron, de personas que nunca conocieron en esta existencia. Estas no son fantasías infantiles ni juegos de imaginación, sino testimonios documentados que han sido investigados meticulosamente, verificados con registros históricos y confirmados por testigos independientes. Nuestra primera historia nos lleva a un pequeño pueblo de la India, donde un niño llamado Swarnlata Mishra comenzó a tener recuerdos extraños cuando apenas tenía 3 años de edad. Durante un viaje en automóvil con su familia, Swarnlata señaló de repente una casa y pidió que se detuvieran, diciendo que solía vivir allí. Sus padres, sorprendidos y preocupados, pensaron inicialmente que era solo la imaginación de una niña pequeña. Sin embargo, los recuerdos no desaparecieron. Con el paso del tiempo, se volvieron más detallados, más específicos, más imposibles de ignorar.
Suarlata comenzó a Balanda a hablar de su vida anterior con una claridad asombrosa. Describía una ciudad llamada Katni, a más de 160 kilómetros de su hogar actual, donde decía haber vivido como una mujer llamada Villa Patak. Contaba detalles íntimos sobre su familia anterior, el nombre de su esposo, los nombres de sus hijos, la disposición de las habitaciones en su casa, eventos familiares específicos que habían ocurrido décadas antes de su nacimiento. Lo más extraordinario era que también mencionaba su propia muerte, ocurrida durante una cirugía de garganta cuando Villa tenía 49 años. Estos no eran vagos recuerdos nebulosos, sino memorias vívidas, precisas, verificables. La familia de Suarlata, aunque desconcertada, decidió investigar. Viajaron a Katni y comenzaron a buscar información sobre la familia Patak. Lo que descubrieron les dejó sin palabras. Todo lo que Suarlata había descrito era cierto. La familia Patak existía. Villa Patak había sido real y había fallecido exactamente como la niña lo había descrito. Cuando finalmente organizaron un encuentro entre Suarlata y la familia de su supuesta vida anterior, sucedió algo extraordinario. La niña reconoció inmediatamente a varios miembros de la familia, llamándolos por sus nombres sin que nadie se los hubiera dicho. Recordaba eventos privados que solo la familia conocía, detalles de la casa que habían cambiado después de la muerte de Villa, conversaciones íntimas que habían tenido décadas atrás. Pero lo más conmovedor fue el encuentro con los hijos de Villa. Cuando Suarlata vio a estas personas adultas, sus ojos se llenaron de lágrimas y corrió hacia ellos con los brazos abiertos. Habló con ellos con el cariño de una madre. Recordó momentos de su infancia que solo una madre recordaría. La emoción en esa habitación era palpable, tangible, sagrada. Aquí estaban dos familias, separadas por el tiempo y la muerte, reunidas nuevamente a través del misterio impenetrable de la reencarnación. Los hijos de Villa, ahora adultos mayores, reconocieron en esta niña pequeña gestos, expresiones y maneras de ser que pertenecían a su madre fallecida. Nuestro segundo testimonio nos transporta a un contexto completamente diferente, el Líbano de mediados del siglo XX. Un niño llamado Imad El Awar comenzó a hablar de una vida anterior cuando apenas tenía 2 años de edad. A diferencia de Suarlata, cuyos recuerdos se desarrollaron gradualmente, Imad fue bombardeado con memorias intensas y constantes desde muy pequeño. Hablaba incesantemente de un pueblo llamado Kribi, de una familia a la que decía pertenecer, de una mujer hermosa llamada Jamilé, de quien estaba profundamente enamorado. Sus padres, personas sencillas y devotas, no sabían qué hacer con estas afirmaciones desconcertantes. Imad describía su vida anterior con una especificidad asombrosa. Mencionaba el nombre de sus hermanos anteriores, la profesión de su familia, los detalles de la casa donde vivió, incluso el modelo y color de un automóvil que poseía. Hablaba de un accidente que había ocurrido, de una prima llamada Fuad que había muerto joven, de celebraciones familiares y momentos cotidianos de una vida que supuestamente terminó años antes de que él naciera. Lo más notable era su emoción al hablar de Jamilé, una intensidad de sentimiento que parecía imposible en un niño tan pequeño. Lloraba cuando la mencionaba, expresaba un anhelo profundo, un amor que trascendía su corta edad. El caso de Imad llegó a oídos del doctor Ian Stevenson, quien decidió investigarlo personalmente. Viajó al Líbano y comenzó a documentar meticulosamente cada declaración del niño antes de verificar ninguna información. Esta metodología era crucial para garantizar que no hubiera contaminación de la información, que los recuerdos de Imad fueran genuinos y no influenciados por conocimientos adquiridos después. Stevenson registró 57 afirmaciones específicas que Imad había hecho sobre su supuesta vida anterior, todas documentadas antes de visitar el pueblo de Kribi o contactar a la familia que Imad afirmaba haber sido parte. Cuando finalmente viajaron a Kribi, comenzó la verificación. Una por una, las afirmaciones de Imad fueron confirmadas con una precisión escalofriante. La familia que describía existía. Un hombre llamado Ibrahim Buhamsi había vivido allí
y había fallecido de tuberculosis 9 años antes del nacimiento de Imad. Los nombres de los hermanos coincidían. La descripción de la casa era exacta. El automóvil amarillo que mencionaba había existido realmente. De las 57 afirmaciones documentadas, 51 fueron verificadas como completamente precisas. Las pocas discrepancias menores en realidad revelaron algo fascinante. Imad no había sido Ibrahim, sino su primo Said, quien también había muerto joven y compartía muchas de las experiencias que el niño describía. El encuentro entre Imad y la familia de Said fue profundamente emotivo. El niño reconoció a varios miembros de la familia, incluyendo a la esposa de Said, aunque no pudo reconocer a Yamilé inicialmente porque ella había envejecido significativamente. Sin embargo, cuando le mostraron una fotografía de Yamilé de cuando era joven, Imad la identificó inmediatamente con lágrimas en los ojos. La familia quedó conmovida por el conocimiento detallado que este niño pequeño tenía de su vida privada, de eventos familiares que nunca se habían hecho públicos, de momentos íntimos que solo ellos conocían. Estos dos casos, tan diferentes en contexto y cultura, comparten elementos comunes que aparecen una y otra vez en los estudios de reencarnación. Ambos niños comenzaron a recordar sus vidas anteriores a una edad muy temprana, típicamente entre los 2 años. Sus recuerdos eran específicos y verificables, no vagos ni generales. Ambos experimentaron emociones intensas conectadas con sus vidas anteriores, especialmente hacia los seres queridos que habían dejado atrás. Y en ambos casos, las familias involucradas no buscaban publicidad ni ganancia financiera, solo respuestas a un misterio que había entrado inesperadamente en sus vidas. Lo que hace estos testimonios aún más significativos es la metodología rigurosa con la que fueron investigados. No estamos hablando de historias anecdóticas o de rumores sin fundamento, sino de casos documentados por científicos respetados, verificados con registros oficiales, confirmados por testigos independientes. La probabilidad de que estos niños pudieran saber todos estos detalles por casualidad, por fraude o por medios convencionales es estadísticamente imposible. Estamos ante algo que desafía nuestra comprensión ordinaria de la realidad, algo que nos invita a expandir nuestras creencias sobre la naturaleza del alma y la continuidad de la conciencia. Pero más allá de la evidencia científica, estas historias tocan algo profundo en nuestro corazón. Nos hablan del amor que trasciende la muerte, de vínculos familiares que son verdaderamente eternos, de almas que regresan para completar lo que dejaron inconcluso. Nos recuerdan que quizás la muerte no es una separación final, sino simplemente un hasta luego temporal. Estas familias, reunidas a través del misterio de la reencarnación, nos ofrecen un regalo invaluable: la esperanza de que aquellos que amamos y hemos perdido no se han ido para siempre, de que el alma continúa su viaje, de que el amor verdadero nunca muere. Estos son solo los primeros 2 testimonios de los 9 que exploraremos juntos. Cada historia que compartiremos añade otra pieza al extraordinario rompecabezas de la reencarnación, otra ventana hacia el misterio sagrado de quiénes somos realmente y qué nos espera más allá de este breve paso por la Tierra. Prepara tu corazón, porque lo que viene a continuación es aún más asombroso. Existen momentos en la vida que desafían toda lógica, instantes en los que el pasado y el presente se entrelazan de formas que no deberían ser posibles. Momentos en los que un niño pequeño camina por una ciudad extraña y señala lugares que nunca ha visitado, habla idiomas que nunca ha aprendido, reconoce rostros que nunca ha visto en esta vida. Estos no son fenómenos aislados ni raros, sino testimonios documentados que se repiten una y otra vez alrededor del mundo, invitándonos a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre la memoria, el alma y la continuidad de la conciencia a través del tiempo. Nuestra tercera historia nos lleva a Tailandia, donde un niño llamado Chanai Chumalaiwong comenzó a hablar de una vida anterior cuando apenas tenía 3 años de edad. Chanai insistía en que no era quien sus padres creían que era, sino un maestro llamado Bua Kai que había vivido en un pueblo cercano.
Sus afirmaciones eran tan persistentes y detalladas que finalmente su abuela decidió llevarlo al pueblo que él describía. Lo que sucedió ese día quedó grabado en la memoria de todos los presentes como un momento que trascendió la comprensión ordinaria de la realidad. Al llegar al pueblo, Chanay comenzó a caminar con una confianza extraordinaria para un niño de su edad. No necesitaba que nadie le indicara el camino. Sus pies parecían recordar cada giro, cada esquina, cada sendero polvoriento. Se dirigió directamente hacia una casa específica, una modesta vivienda que él afirmaba había sido su hogar. Al ver la casa, sus ojos se llenaron de emoción y señaló detalles arquitectónicos que habían sido modificados después de la muerte de Bua Kai. Recordaba dónde solía estar el pozo, la ubicación exacta de ciertos árboles que ya no existían, cambios en la estructura que solo alguien que hubiera vivido allí podría conocer. Pero lo más conmovedor estaba por venir. Una mujer anciana salió de la casa, intrigada por la conmoción. Chanay la miró intensamente por un momento y luego corrió hacia ella gritando que era su esposa, llamándola por un nombre que nadie le había mencionado. La mujer, visiblemente conmovida, era efectivamente la viuda de Bua Kai. Durante las horas siguientes, Chanay demostró un conocimiento íntimo de la vida matrimonial que habían compartido. Recordaba conversaciones privadas, lugares donde habían escondido dinero, la ubicación de objetos personales que aún se encontraban en la casa. Mencionó incidentes familiares que solo ellos dos conocían, detalles tan específicos y personales que la anciana no pudo contener las lágrimas. Lo más extraordinario de este caso fue la marca de nacimiento que Chanay llevaba en la parte posterior de su cabeza. Bua Kai había muerto después de recibir un disparo en la nuca, y el niño había nacido con una marca distintiva exactamente en el mismo lugar donde la bala había entrado. Esta no era una coincidencia vaga, sino una correspondencia precisa y verificable. Los registros médicos de la muerte de Bua Kai confirmaban la ubicación exacta de la herida, y múltiples testigos podían atestiguar la presencia de la marca de nacimiento en Chanay desde su primer día de vida. Nuestro cuarto testimonio nos transporta a Birmania, donde una niña llamada Ma Tin Aung Myo nació con marcas de nacimiento que cambiarían la vida de su familia para siempre. Desde muy pequeña, Ma Tin manifestaba un comportamiento inusual. Lloraba cuando veía aviones volando, se negaba a usar ropa tradicional birmana y prefería vestirse como un hombre. Tenía fobia a los aviones y rechazaba la comida típica de su cultura, pidiendo en cambio platos que su familia ni siquiera sabía preparar. Todo esto resultaba desconcertante hasta que la niña comenzó a hablar de su vida anterior. Ma Tin insistía en que había sido un soldado japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Describía vívidamente su vida en el ejército, el uniforme que usaba, las armas que portaba, incluso el sabor de la comida japonesa que tanto extrañaba. Hablaba de haber estado estacionada en su pueblo actual durante la ocupación japonesa y de haber muerto en un ataque aéreo. Sus descripciones eran tan específicas que incluían detalles sobre la organización militar japonesa, rutinas del ejército y eventos históricos que una niña birmana no tendría forma de conocer. Lo más notable era su comportamiento. Caminaba y se sentaba como un hombre, mostraba una atracción romántica hacia mujeres desde muy pequeña, y exhibía una disciplina y orden que reflejaban entrenamiento militar. Las marcas de nacimiento que Ma Tin llevaba añadían una capa adicional de evidencia a su historia. Tenía marcas distintivas en su ingle y en su abdomen que correspondían exactamente con heridas de bala. Ella explicaba que así había muerto el soldado japonés, herido por disparos durante el ataque aéreo que acabó con su vida. Las marcas no eran simples manchas de nacimiento comunes, sino formaciones específicas que parecían entradas y salidas de proyectiles. Médicos que examinaron estas marcas quedaron perplejos por su similitud con cicatrices de heridas de bala, a pesar de que la niña nunca había sufrido trauma físico alguno en esta vida. Lo más fascinante de este caso es cómo ilustra que la reencarnación puede ocurrir entre diferentes culturas, géneros y circunstancias. Ma Tin había sido un hombre japonés y ahora era una niña birmana, dos identidades completamente diferentes
separadas por género, nacionalidad y cultura. Sin embargo, el alma parecía conservar memorias y características de su existencia anterior. Su familia, aunque inicialmente desconcertada, llegó a aceptar su historia, especialmente cuando Ma-Tin les llevó a lugares específicos donde el soldado japonés había estado estacionado, identificando edificios y describiendo cómo lucían décadas atrás. Nuestro quinto caso nos lleva a Brasil, donde un niño llamado Paulo Lorenz comenzó a hablar un idioma que nadie en su familia conocía. Desde muy pequeño, Paulo pronunciaba palabras y frases en alemán perfecto, a pesar de que sus padres solo hablaban portugués y nunca habían tenido contacto con alemanes. El niño describía una vida en Alemania, mencionaba ciudades alemanas con pronunciación correcta, cantaba canciones en alemán que sus padres jamás habían escuchado. Esta manifestación espontánea de xenoglosia, como se conoce científicamente, es uno de los fenómenos más desconcertantes en los estudios de reencarnación. Paulo hablaba de haber sido un piloto alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Describía su avión con precisión técnica sorprendente. Mencionaba modelos específicos de aeronaves. Explicaba maniobras de vuelo complejas. Sus ojos se iluminaban cuando veía imágenes de aviones de esa época y podía identificar diferentes modelos sin que nadie se lo enseñara. Lo más extraordinario era su habilidad lingüística. No solo pronunciaba palabras alemanas, sino que las usaba en contexto apropiado, con gramática correcta y acento regional específico del norte de Alemania. Los padres de Paulo, desconcertados y buscando respuestas, contactaron a lingüistas y expertos en alemán para evaluar las habilidades del niño. Los especialistas quedaron asombrados al confirmar que Paulo no solo hablaba alemán, sino un dialecto específico de una región particular de Alemania. Más aún, usaba expresiones y términos que eran comunes en la década de 1940, pero que habían caído en desuso en el alemán moderno. Era como si el niño estuviera hablando el alemán de otra época, congelado en el tiempo, preservado en algún rincón de su memoria que trascendía su existencia actual. Lo que unifica estos tres casos es el reconocimiento inmediato y espontáneo. Chanay reconociendo su antigua casa y esposa sin ayuda alguna. Ma-Tin identificando lugares de la ocupación japonesa que ya no existían. Paulo hablando un idioma que nunca aprendió en esta vida. Todos ellos demostrando conocimientos que no podían haber adquirido por medios convencionales. Estos no son casos de niños que escucharon historias y las adoptaron como propias, sino de almas que parecen llevar consigo memorias profundas de existencias anteriores. Estas historias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la memoria y la identidad. Si el cerebro es simplemente un órgano físico que se forma nuevo en cada vida, ¿cómo pueden estos niños acceder a memorias de cerebros que dejaron de existir hace décadas? La respuesta puede estar en comprender que la memoria no reside únicamente en el cerebro, sino en algo más profundo, más eterno, el alma. El alma como repositorio de experiencias, como archivo viviente de todo lo que hemos sido, de todos los lugares donde hemos estado, de todas las personas que hemos amado a través del tiempo. Lo sagrado de estos testimonios es que nos recuerdan que somos mucho más de lo que vemos en el espejo. Somos viajeros eternos, peregrinos en un viaje infinito a través de múltiples existencias. Cada vida nos ofrece nuevas lecciones, nuevas oportunidades de crecimiento, nuevos amores que descubrir. Y aunque olvidemos temporalmente quiénes fuimos, el alma recuerda, el corazón reconoce. Y en momentos especiales, como los que estos niños experimentaron, el velo se levanta brevemente para mostrarnos la verdad eterna, que el amor, la memoria y la identidad trascienden la muerte y continúan su danza sagrada a través del tiempo. Si hay algo que desafía profundamente nuestra comprensión del mundo físico, es la idea de que el alma pueda llevar consigo marcas de traumas pasados, marcas que se imprimen en la piel de un nuevo cuerpo, fobias que emergen sin razón aparente, conocimientos que no pueden explicarse por la educación o la experiencia. Estos fenómenos nos hablan de una verdad extraordinaria, que somos más que simplemente materia que se forma y se disuelve, que hay algo en nosotros que trasciende cada vida individual, algo que conserva la memoria no solo de eventos pasados,
sino también de heridas que el cuerpo anterior sufrió. Nuestro sexto caso nos lleva a Turquía, donde un niño llamado Necip Unlutaskiran nació con una marca de nacimiento extraordinariamente específica en el lado derecho de su cabeza. La marca no era una simple mancha común, sino una deformación craneal que parecía corresponder exactamente con una herida de bala de salida. Desde muy pequeño, Necip comenzó allí a hablar de una vida anterior como un hombre que había sido asesinado de un disparo en la cabeza. Sus descripciones eran tan detalladas y perturbadoras que su familia inicialmente intentó ignorarlas, esperando que fueran solo fantasías infantiles que desaparecerían con el tiempo. Pero los recuerdos de Necip no desaparecieron, sino que se volvieron más vívidos y específicos. Hablaba de haber sido un hombre llamado Necip Budak, que vivía en un pueblo cercano y trabajaba como campesino. Describía vívidamente el momento de su muerte, cómo había sido emboscado mientras trabajaba en el campo, cómo sintió el impacto de la bala entrando por el lado izquierdo de su cráneo y saliendo por el derecho, cómo todo se volvió oscuro en un instante. Lo más perturbador era que el niño experimentaba dolores de cabeza intensos en el área de su marca de nacimiento, como si su cuerpo recordara físicamente el trauma de una vida anterior. La investigación del caso reveló información asombrosa. Un hombre llamado Necip Budak había existido realmente y había sido asesinado exactamente como el niño describía, 6 años antes del nacimiento de Necip Unlutaskiran. Los registros médicos del asesinato confirmaban que la bala había entrado por el lado izquierdo del cráneo y había salido por el derecho. Cuando examinaron cuidadosamente al niño, los investigadores encontraron no una, sino 2 marcas de nacimiento. Una pequeña en el lado izquierdo de la cabeza, correspondiente a la entrada de la bala, y la deformación más grande en el lado derecho, correspondiente a la salida. La precisión de esta correspondencia era estadísticamente imposible de atribuir a la casualidad. Lo que hace este caso aún más significativo es cómo ilustra la conexión entre trauma físico y marca corporal en la nueva vida. El doctor Ian Stevenson documentó cientos de casos similares donde las marcas de nacimiento correspondían exactamente con heridas mortales de la vida anterior. Estas marcas no son aleatorias ni vagas, sino precisas tanto en ubicación como en forma. En muchos casos, como el de Necip, aparecen pares de marcas que corresponden a entradas y salidas de proyectiles, algo que sería imposible de fabricar o fingir, especialmente cuando el niño nace con estas marcas antes de que nadie sepa nada sobre su supuesta vida anterior. Nuestro séptimo testimonio nos presenta un caso diferente, pero igualmente fascinante. Una niña de Sri Lanka llamada Purnima Ekanayake, que nació con una fobia inexplicable al agua y específicamente a los autobuses. Desde muy pequeña, Purnima entraba en pánico cada vez que la acercaban al agua, gritando y luchando con una intensidad que no correspondía con su edad. Igualmente, la visión de autobuses la aterrorizaba, haciendo que se aferrara a sus padres con desesperación. Estos miedos no tenían explicación en su vida actual, ya que nunca había experimentado ningún trauma relacionado con agua o vehículos. Cuando Purnima comenzó a hablar, reveló la fuente de sus fobias. Describía haber sido una niña que hacía palitos de incienso con su madre para vender en el mercado. Recordaba vívidamente cómo un día, mientras caminaba por una carretera llevando su mercancía, un autobús perdió el control y la empujó hacia un arrozal inundado. Describía la sensación aterradora de caer al agua fangosa, de hundirse con sus pesadas ropas mojadas, de no poder respirar mientras el agua llenaba sus pulmones. Su descripción del ahogamiento era tan vívida y visceral que era imposible creer que una niña tan pequeña pudiera inventar tal narrativa solo con su imaginación. La investigación confirmó que una niña que vendía incienso efectivamente había muerto ahogada en circunstancias similares en un pueblo cercano, poco antes del nacimiento de Purnima. Los detalles que Purnima proporcionaba sobre la producción de incienso, un proceso especializado que ella no podría conocer de otra manera, fueron verificados como precisos. Más aún, cuando llevaron a Purnima al pueblo donde supuestamente había vivido, ella navegó las calles con familiaridad, identificó la casa donde solía trabajar,
e incluso recordó los nombres de algunas personas del vecindario. Su familia anterior confirmó que estos eran los nombres correctos de personas que habían conocido a la niña fallecida. Lo profundo de este caso es cómo las fobias de Purnima no eran simplemente miedos abstractos, sino memorias traumáticas codificadas en su ser. Su terror al agua no era el miedo común de un niño aprendiendo a nadar, sino el pánico visceral de alguien que había experimentado la muerte por ahogamiento. Su miedo a los autobuses no era una precaución general, sino una reacción específica al vehículo que había causado su muerte anterior. Estas fobias comenzaron a disminuir gradualmente a medida que Purnima crecía y sus recuerdos de la vida anterior se desvanecían, como si el trauma finalmente pudiera sanar una vez que fue reconocido y procesado. Nuestro octavo caso nos lleva a la India, donde un niño llamado Ayendra Singh Chauhan demostró habilidades y conocimientos que desafiaban toda explicación convencional. Desde muy pequeño, Ayendra mostraba un conocimiento extraordinario sobre la reparación de radios y aparatos electrónicos. Sin que nadie le enseñara, podía identificar componentes, explicar circuitos y diagnosticar problemas con precisión profesional. Sus padres, que eran agricultores sin conocimiento alguno de electrónica, quedaban perplejos cuando el niño hablaba con autoridad sobre transistores, condensadores y sistemas eléctricos complejos. Ayendra explicaba que había sido un técnico de radios en su vida anterior, un hombre que tenía un pequeño taller de reparaciones. Describía su taller con tanto detalle que parecía estar viéndolo. La disposición de las herramientas, el banco de trabajo, incluso el olor particular del soldador caliente y los componentes electrónicos. Hablaba de clientes específicos, de radios particulares que había reparado, de técnicas especializadas que había desarrollado a lo largo de años de experiencia. Lo más notable era que cuando le daban aparatos descompuestos, frecuentemente podía identificar el problema y sugerir soluciones, algo imposible para un niño de su edad sin entrenamiento formal. La investigación reveló que un técnico de radios con el nombre que Ayendra mencionaba había existido en un pueblo cercano y había fallecido en un accidente varios años antes del nacimiento del niño. La familia del técnico confirmó detalles específicos que Ayendra había mencionado sobre el taller, incluyendo la ubicación de ciertos objetos y características particulares del espacio de trabajo. Cuando llevaron al niño al antiguo taller, que había sido convertido en otro negocio, Ayendra señaló dónde solían estar sus herramientas y describió modificaciones que se habían hecho al espacio, información que solo alguien que había trabajado allí podría conocer. Lo que unifica estos tres últimos casos es la evidencia física y tangible de vidas pasadas. No estamos hablando solo de memorias o declaraciones verbales, sino de marcas corporales reales, fobias psicológicas profundas y habilidades innatas que no pueden explicarse por la genética o el aprendizaje convencional. Estas manifestaciones nos obligan a confrontar la posibilidad de que el alma no solo conserva memorias cognitivas, sino también impresiones físicas y emocionales de experiencias traumáticas o significativas de vidas anteriores. La medicina moderna no tiene explicación satisfactoria para por qué algunos niños nacen con marcas que corresponden exactamente a heridas mortales de personas fallecidas. La psicología no puede explicar adecuadamente por qué ciertos niños desarrollan fobias intensas sin ningún trauma observable en su vida actual. La educación no puede dar cuenta de cómo algunos niños poseen conocimientos especializados y habilidades técnicas que nunca han tenido oportunidad de aprender. Estas anomalías nos invitan a considerar que quizás la conciencia, la memoria y la identidad no están confinadas al cerebro físico, sino que residen en algo más profundo y eterno, el alma. Lo sagrado de estos testimonios es que nos muestran que el alma lleva consigo no solo los triunfos y alegrías de vidas pasadas, sino también los traumas y dolores. Estas marcas, fobias y conocimientos son como equipaje que el alma transporta de una vida a otra, pero también nos enseñan algo hermoso, que estos traumas pueden sanar. A medida que estos niños crecen y procesan sus memorias, las fobias disminuyen, los dolores se alivian, el alma encuentra paz. Esto nos sugiere que parte del propósito de regresar es precisamente sanar lo que quedó herido,
completar lo que quedó inconcluso, aprender las lecciones que necesitamos para evolucionar espiritualmente. Hemos recorrido juntos un camino extraordinario a través de 8 testimonios que han desafiado nuestra comprensión de la vida y la muerte. Hemos conocido a niños que recordaron vidas enteras, familias reunidas a través del tiempo, almas que llevaron consigo las marcas de existencias anteriores. Ahora llegamos al 9º y último testimonio, quizás el más profundo de todos, porque no solo nos muestra evidencia de reencarnación, sino que nos revela el propósito sagrado detrás de este eterno ciclo de regresos. Este es un caso que sintetiza todo lo que hemos aprendido y nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de nuestro propio viaje espiritual. Nuestra última historia nos lleva a los Estados Unidos, donde una niña llamada James Leininger conmovió al mundo con sus recuerdos vívidos de haber sido un piloto de combate durante la Segunda Guerra Mundial. Lo extraordinario de este caso no es solo la especificidad de sus recuerdos, sino cómo transformó completamente la vida y las creencias de una familia que nunca había considerado la posibilidad de la reencarnación. Los padres de James, Bruce y Andrea Leininger, eran personas prácticas, escépticas ante ideas espirituales no convencionales, lo que hace su testimonio aún más convincente y significativo. Desde los 2 años de edad, James comenzó a tener pesadillas intensas y recurrentes. Gritaba por las noches sobre su avión estrellándose, sobre fuego y humo, sobre no poder escapar. Sus padres, preocupados, inicialmente pensaron que eran solo pesadillas infantiles sin significado particular. Pero las pesadillas persistían con detalles cada vez más específicos y perturbadores. James hablaba de estar atrapado en la cabina, de ver el fuego consumiendo su avión, de la terrible sensación de caer del cielo hacia el océano. Estos no eran los miedos vagos de un niño pequeño, sino descripciones traumáticas y detalladas de una muerte violenta. A medida que James crecía, comenzó a proporcionar información específica sobre su supuesta vida anterior. Mencionaba el nombre del portaaviones desde el cual había despegado, el Natoma. Hablaba de un amigo piloto llamado Jack Larsen. Describía el tipo exacto de avión que volaba, un Corsair con precisión técnica imposible para un niño de su edad. Mencionaba haber sido derribado cerca de Iwo Jima durante una misión de combate. Sus padres, aunque escépticos, decidieron investigar estas afirmaciones, esperando quizás demostrar que eran solo fantasías infantiles y calmar así sus propias inquietudes. Lo que descubrieron los dejó sin palabras. El portaaviones USS Natoma Bay había existido realmente durante la Segunda Guerra Mundial. Había participado en la batalla de Iwo Jima, y efectivamente un piloto había sido derribado durante esa campaña, James Houston Jr., el único piloto del Natoma Bay que murió en Iwo Jima. Los registros militares confirmaban cada detalle que el pequeño James había mencionado. El tipo de avión era correcto, la ubicación de la batalla era exacta. Incluso el nombre Jack Larsen correspondía a un piloto real que había sido compañero de escuadrón de James Houston y que aún vivía. Los Leininger decidieron contactar a Jack Larsen, quien para entonces era un anciano. La conversación fue profundamente emotiva. Larsen confirmó detalles específicos sobre James Houston que solo alguien que había volado con él podría conocer. Describió la personalidad de Houston, sus maneras de ser, sus expresiones favoritas. Y cuando finalmente conoció al pequeño James Leininger, quedó conmovido por las similitudes. El niño no solo conocía hechos históricos, sino que mostraba gestos, preferencias y maneras de expresarse que le recordaban inquietantemente a su antiguo compañero de armas, fallecido décadas atrás. Pero lo más extraordinario de este caso no fue solo la evidencia verificable, sino la transformación espiritual que produjo. Bruce Leininger, quien al inicio del proceso era completamente escéptico sobre la reencarnación, se convirtió en un investigador meticuloso del fenómeno. Pasó años documentando cada declaración de su hijo, verificando cada detalle, contactando a veteranos y familiares de James Houston. Su investigación exhaustiva no solo confirmó la historia de su hijo, sino que también lo llevó a una comprensión más profunda sobre la naturaleza del alma y la continuidad de la conciencia. Su transformación de escéptico a creyente
representa el viaje que muchos de nosotros experimentamos cuando nos abrimos a posibilidades que antes considerábamos imposibles. La familia Houston, los parientes del piloto fallecido, también fueron profundamente tocados por este caso. Cuando conocieron a James Leininger, experimentaron algo que solo puede describirse como un reencuentro sagrado. El niño conocía detalles íntimos sobre su familiar fallecido que nunca habían sido publicados, momentos privados y personales que solo James Houston podría haber conocido. Para ellos no había duda, el alma de su ser querido había regresado, dándoles el regalo invaluable de saber que la muerte no es el final, que el amor trasciende todas las fronteras del tiempo y el espacio. Este noveno caso nos enseña algo fundamental sobre la reencarnación. No se trata solo de volver, sino de completar ciclos, de sanar heridas, de aprender lecciones esenciales. James Houston había muerto joven, violentamente en medio de una guerra. Su muerte había sido traumática, abrupta, dejando asuntos inconclusos. Al regresar como James Leininger, su alma tuvo la oportunidad de procesar ese trauma, de encontrar paz, de vivir la vida plena que no pudo experimentar antes. Las pesadillas que atormentaban al niño pequeño fueron disminuyendo gradualmente a medida que su familia lo ayudaba a procesar esos recuerdos, a comprender lo que había sucedido, a encontrar sanación. Lo que estos 9 casos extraordinarios nos revelan colectivamente es una verdad profunda sobre la naturaleza de nuestra existencia. No somos seres limitados a una sola vida, a una sola oportunidad de aprender y crecer. Somos almas eternas en un viaje infinito de evolución espiritual. Cada vida es un capítulo en un libro mucho más grande. Cada existencia nos ofrece nuevas lecciones, nuevas oportunidades de amar, nuevas posibilidades de acercarnos a lo divino. Las personas que amamos y perdemos no se han ido para siempre. Sus almas continúan su viaje. Y quizás, en el momento perfecto ordenado por la providencia divina, volveremos a encontrarlas. La Biblia nos habla del carácter eterno del alma, de cómo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, quien es eterno. En Eclesiastés se nos recuerda que hay un tiempo para todo bajo el sol, que el polvo vuelve a la tierra, pero el espíritu regresa a Dios que lo dio. Quizás la reencarnación no contradice las enseñanzas espirituales que conocemos, sino que las expande, invitándonos a comprender que el plan divino para nuestras almas es más vasto, más compasivo, más misericordioso de lo que imaginábamos. Un Dios de amor infinito nos daría no una, sino infinitas oportunidades de aprender, crecer y evolucionar hasta alcanzar la perfección espiritual. Estos testimonios también nos enseñan sobre el propósito del sufrimiento y las pruebas que enfrentamos en esta vida. Quizás los desafíos que experimentamos no son castigos arbitrarios, sino lecciones que nuestra alma eligió aprender. Las personas difíciles que encontramos pueden ser almas con las que tenemos deudas kármicas que resolver. Los talentos innatos que poseemos pueden ser habilidades desarrolladas en vidas anteriores. Las conexiones instantáneas que sentimos con ciertas personas pueden ser reencuentros de almas que se han amado a través de múltiples existencias. Cada aspecto de nuestra vida actual cobra nuevo significado cuando lo vemos como parte de un viaje mucho más grande. Y ahora, querido oyente, llegamos al final de este viaje extraordinario juntos. Hemos explorado 9 casos que desafían nuestra comprensión ordinaria de la realidad y nos invitan a abrir nuestro corazón a posibilidades infinitas. Pero este no es realmente un final, sino un comienzo. Un comienzo de tu propia exploración espiritual, de tus propias reflexiones sobre el misterio sagrado de la existencia. Te invito a que te tomes un momento en silencio, en la quietud de tu corazón, para reflexionar sobre lo que has escuchado hoy. ¿Has experimentado tú mismo momentos de reconocimiento inexplicable? ¿Has visitado lugares que te parecieron extrañamente familiares sin haber estado allí antes? ¿Has conocido personas con las que sentiste una conexión instantánea que no podías explicar? ¿Has tenido sueños recurrentes que parecían más memorias que fantasías? ¿Te has preguntado sobre el propósito de tu vida? ¿Sobre las lecciones que tu alma vino a aprender en esta existencia? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles,
pero hacerlas es el primer paso en un viaje de descubrimiento espiritual profundo. Si este contenido ha tocado tu corazón, si ha despertado preguntas o reflexiones, te invito a suscribirte a este canal para continuar explorando juntos los misterios más profundos de la existencia humana. Más importante aún, te invito a compartir tus propias experiencias, tus preguntas, tus reflexiones en los comentarios. ¿Has vivido experiencias espirituales que no puedes explicar? ¿Has tenido encuentros con seres queridos fallecidos en sueños o visiones? ¿Tienes preguntas sobre la vida después de la muerte, sobre el propósito del alma, sobre el significado de tus propias experiencias? Este es un espacio seguro para explorar estas cuestiones sagradas, para compartir con otros buscadores espirituales que también se hacen las grandes preguntas. Recuerda que el viaje espiritual es personal e íntimo. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas mantener tu corazón abierto al misterio, tu mente receptiva a nuevas posibilidades, tu alma dispuesta a aprender y crecer. Que la paz y la luz divina te acompañen siempre en tu camino. Hasta nuestro próximo encuentro, que tu alma encuentre las respuestas que busca y que tu corazón reconozca la verdad eterna que reside en tu interior. Namaste.